bajo la luz helada del observatorio, donde los aparatos vibran con un zumbido que parece sostener el silencio mismo, la voz de un hombre corta la quietud como una grieta luminosa. Habla despacio, sin dramatismos innecesarios, como quien está por revelar una verdad que no solo incomoda, sino que obliga a replantear todo lo que creíamos del universo. Necesito contarte algo que va a cambiar para siempre la forma en que ves la realidad que nos rodea, dice, y el micrófono responde con un leve soplido eléctrico mientras él exhala con un temblor que no logra esconder. Aclara de inmediato lo esencial. Esto no es una hipótesis. No es un rumor científico que podría demostrarse o refutarse después. Es un hecho. Hace apenas 6 semanas, su mundo era completamente distinto. Las jornadas transcurrían entre secuencias de números interminables, la danza lenta de los telescopios de gran apertura y el zumbido constante de servidores que parecían nunca descansar. Su rutina era una repetición meticulosa de cálculos, ajustes milimétricos y café frío. La vida sencilla y metódica de un astrónomo más entre millones. Pero todo eso ocurrió antes. Antes de que surgiera la señal procedente de un punto a que más tarde llamarían Triatlas. Antes de que los números comenzaran a desafiar las leyes conocidas del movimiento. Antes de que el propio universo diera la impresión de estar devolviendo el saludo. Él observa la cámara como si no estuviera hablando a miles, sino solo a una persona, a la que tal vez pueda comprender, a la que tal vez pueda darle sentido a lo que está a punto de relatar. Triatlas, dice con un tono que mezcla respeto y miedo. No es un cometa, no es un asteroide, es algo más. A sus espaldas, un gigantesco monitor curvo muestra una simulación en tiempo real. Un remolino elegante de estrellas, trayectorias orbitales y arcos gravitacionales que se mueven con la precisión de un reloj cósmico. Las galaxias en la pantalla parecen criaturas vivientes, serpenteando en un océano oscuro que no tiene borde ni fondo. Explica que a esa técnica la llaman reconstrucción de trayectoria. Es, en pocas palabras, como retroceder la película del universo, desarmando su historia paso a paso. Durante semanas, equipos combinados de Berkeley, Caltech y el Observatorio Europeo del Sur ingresaron coordenadas, vectores de velocidad, densidades de masa y cada influencia gravitacional conocida en sus supercomputadoras. Cada variable importaba: la deriva estelar, el tirón gravitacional de sistemas cercanos, la densidad de la materia oscura que deforma el espacio. Según él, era como desentrañar la memoria antigua del cosmos. La simulación retrocedió millones de años de evolución galáctica hasta señalar un punto específico, un punto luminoso que resaltaba como si hubiera estado esperando ser encontrado. Un brillo casi insolente en medio de un mapa tridimensional. La voz del científico se quiebra apenas, suave, reverente. Provino de ahí, murmura, de una estrella llamada HD 43782. Acerca la imagen. El Sol digital aparece como una esfera dorada y suave, casi idéntica al nuestro. Un tipo G, la misma clase de astro que da vida a la Tierra, misma masa, mismo tono, misma edad. Apenas 270 años luz de distancia. En términos cósmicos, un vecino cercano. Deja que ese silencio largo se suspenda en la habitación, mientras la cámara se aproxima lentamente a la representación brillante de la estrella. La tensión no surge del sonido, sino del vacío entre sus palabras. Y entonces lo dice. Hay un planeta orbitando esa estrella, la tercera órbita, como nosotros. HD 43782c, ubicado exactamente en la zona habitable, con una órbita de 340 días, con una masa casi idéntica a la de nuestra Tierra. Respira hondo, se inclina hacia los gráficos luminosos que cubren su escritorio y continúa. Utilizamos espectroscopia para analizar su atmósfera, y lo que encontramos no debería existir sin vida. La frase cae como un martillazo silencioso. Agua en estado vapor, oxígeno, metano, dióxido de carbono, los 4 al mismo tiempo, en proporciones estables. La firma universal de la respiración de un mundo vivo. El aire del laboratorio parece densarse, como si incluso las moléculas se detuvieran a escuchar. Esto no es coincidencia, dice. No es un error. Es el aliento de un planeta. Detrás de él, una cascada infinita de datos desfila en la pantalla.
espectros de luz descompuestos en colores, proporciones moleculares, tiempos de exposición, fechas, gráficas como huellas dactilares de una verdad imposible de ignorar. Cuenta que, al principio, creyeron que Triatlas era solo un fragmento de roca interestelar, algo similar al objeto interestelar Oumuamua, observado en 2017. Un visitante casual que atravesaba el sistema solar sin propósito. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Oh, como lo describe, las matemáticas nos traicionaron. Se acerca más al micrófono. El detalle importa. La trayectoria no era aleatoria, dice. No había caos en su velocidad. Atestiguamos algo calibrado, diseñado. La pantalla se divide en dos. A un lado, los movimientos erráticos de cometas y asteroides naturales. Al otro, una línea perfecta y solitaria cortando el espacio como una espada luminosa. Hace 2 millones de años, continúa, alguien o algo lo lanzó directo hacia nosotros. Se pasa una mano por el cabello, como queriendo apartar una idea que todavía le resulta imposible de aceptar. Repite la cifra casi en un susurro roto. 2 millones de años. Cuando los primeros homínidos apenas dominaban herramientas de piedra, cuando no existía lenguaje ni civilización, una inteligencia lejana ya conocía nuestro futuro. Ya sabían que algún día existiríamos. Ya sabían que despertaríamos. Ya sabían que miraríamos al cielo. Y calcularon todo. La deriva de las estrellas, el giro de la galaxia, el movimiento de sistemas que ni siquiera existen hoy. Lo predijeron con una precisión que la humanidad apenas puede soñar alcanzar. No es coincidencia, insiste él, mirándonos fijo. Es precisión, más allá de cualquier comprensión. Su voz baja hasta casi desvanecerse. Significa que nos esperaban. El monitor parpadea un instante y luego el ambiente entero parece cambiar de tono. Se vuelve más íntimo, más humano. Como si el científico dejara de ser un experto y se convirtiera en un hombre enfrentado a algo que supera todas sus certezas. Pasé toda mi vida confiando en que la ciencia podía explicarlo todo, confiesa. Pero esto gira para observar la proyección holográfica de Triatlas, un cuerpo pequeño, rojizo, perfeccionado por un movimiento que parece desafiar cada regla conocida. Esto no es ciencia, dice. Esto es comunicación. Da un paso hacia la imagen suspendida en el aire. El objeto refleja una luz rojiza simulada, girando con una regularidad casi inquietante. Explica que cuando confirmaron que la trayectoria no era natural, la sala se paralizó. Nadie respiró. Nadie habló. Y entonces recuerda las palabras de una colega, la doctora Chen. Alguien lo apuntó hacia nosotros. Aquella frase se quedó atorada en su mente, repitiéndose una y otra vez como una alarma silenciosa. Por primera vez en su carrera, sintió miedo, no de equivocarse, sino de tener razón. Mira directamente a la cámara, su postura erguida pero los ojos cargados de la verdad que lleva semanas cargando. Si fue lanzado de forma deliberada, dice lentamente, entonces es la primera evidencia física de tecnología extraterrestre. El silencio es tan profundo que apenas puede escucharse el zumbido suave de los servidores trabajando sin descanso. Lo extraño, asegura, es que los modelos indican que el objeto viajó casi 2 millones de años sin desgastarse, sin romperse, sin fracturarse. Algo imposible para roca o hielo interestelar. No es un asteroide, afirma. No es hielo. No es materia natural. Es algo más. Activa otra simulación. Triatlas gira con una perfección que no pertenece al azar. Su giro no es caótico, sino matemático, casi ritual. ¿Lo ves? Pregunta suavemente. La rotación es simétrica, calculada, como un faro girando. Explica que lo compararon con todos los objetos astronómicos conocidos, asteroides, cometas, planetas errantes. Ninguno se comporta así. Ninguno. En ese momento dejó de verlo como un objeto y comenzó a verlo como un mensaje. La luz de las pantallas atenúa poco a poco, quedando solo el brillo fantasma de la galaxia reflejada en sus lentes. El científico continúa con una calma inquietante. Si envías algo a través del vacío por millones de años, sabes que quienes lo enviaron ya no estarán ahí para recibir una respuesta. Entonces no envías un mensaje, envías un legado.
Una semilla. Un testimonio de existencia. Quizá eso, dice él, es Triatlas. Una semilla arrojada al viento cósmico, esperando a que una mente joven, recién despierta, finalmente lo vea. Se queda en silencio un instante, como si pesara dos ideas al mismo tiempo. Curiosidad y miedo. Miro ese objeto y pienso, tal vez siempre estuvo observándonos. Tal vez estuvo esperando este momento exacto. Su mirada levanta un estremecimiento invisible. Si eso fuera cierto, entonces no estábamos solos. Simplemente no habíamos sido dignos de ser notados. Y ahora, dice con un hilo de voz, lo somos. La pantalla se funde lentamente en negro. Un sonido tenue regresa, un pulso, rítmico, constante, como un corazón latiendo en la oscuridad. El científico levanta el rostro. Hay algo más, dice. Está transmitiendo. Silencio absoluto. Cada 47 segundos, una señal. En 1.42 GHz. La frecuencia del hidrógeno. El elemento más abundante del universo. La base de la existencia. Un idioma que cualquier civilización con tecnología entendería. No es accidental. Concluye. Es el lenguaje del cosmos. La cámara se acerca a su rostro. Su voz se vuelve un murmullo grave, mitad confesión, mitad advertencia. Sea lo que sea, ya no está dormido. La noche en que la señal se estabilizó, el centro de control en Caltech dejó de sentirse como un laboratorio y adquirió el ambiente tenso y silencioso del puente de una nave que se adentra en lo desconocido. Nada en la sala parecía habitual. Los monitores no mostraban ruido aleatorio ni picos erráticos. Todo seguía un ritmo perfecto, casi demasiado perfecto. Oleadas de datos se formaban en espigas simétricas, cada una separada por los mismos 47 segundos exactos. La doctora Foster, con los ojos rojos por el desvelo, murmuraba la frecuencia casi como un rezo. 1.42 GHz, la línea del hidrógeno, la base del universo. Nadie habló durante largos minutos. Era como si temieran romper algo sagrado. Todos en ese cuarto sabían lo que significaba que alguien, o algo, hubiera elegido esa frecuencia. El hidrógeno es la piedra angular de las estrellas, la sustancia que enciende soles, el primer ladrillo de la existencia. Cualquier civilización que descubriera la física, cualquier especie que quisiera comunicarse con otra sin margen de error, elegiría ese mismo tono cósmico. El hombre al centro de todo aquello, aún con la misma camisa arrugada del día anterior, se inclinó sobre el panel de control. Ajustó la sensibilidad del receptor con movimientos lentos y cuidadosos. Está estructurada, dijo finalmente. No había dramatismo en su voz, solo la certeza de un descubrimiento que ningún científico quiere hacer solo. La señal tiene un patrón interno, algo dentro del portador, una armonía matemática. Foster levantó la vista. Modulación interna. Él asintió, y lo dijo sin adornos. Es ingeniería, no es ruido. Los altavoces del laboratorio empezaron a emitir una vibración suave y modulada, casi musical, un tono que subía y bajaba en intervalos impecables. Algunos se cubrieron los oídos sin comprender por qué. Otros quedaron inmóviles, con la mirada clavada en el vacío como si la señal hablara no a sus mentes, sino a algún rincón escondido del instinto humano. En ese instante, lo supieron. Habíamos cruzado una frontera invisible. La frontera que separaba la soledad colectiva de la humanidad del eco de otra inteligencia. Comenzaron a registrar todo, a comparar patrones, a filtrar ruidos provenientes del viento solar, del fondo cósmico de microondas, de tormentas geomagnéticas. Pero no importaba cuántas capas retiraran, la señal seguía ahí, pura, constante, paciente. Cada pulso era idéntico, perfecto hasta el último decimal. Tras 20 horas continuas de escucha, descodificación y trabajo obsesivo, la doctora Chen levantó la vista de su consola. Sus ojos estaban húmedos, no de emoción, sino de cansancio abrumador de quien sabe que está frente al límite de lo comprensible. Está reaccionando. El científico se volvió brusco. ¿Reaccionando a qué? Shen tragó saliva. A nuestras emisiones. A los pulsos de radar. Cada vez que enviamos un ping para medir su trayectoria, la señal cambia un poco. Ajusta el tiempo.
como si estuviera respondiendo. El silencio que cayó sobre la sala pesaba más que el aire. No era solo una transmisión, era un diálogo, un reconocimiento. El científico sintió una presión en el pecho, una mezcla de vértigo, asombro y temor primitivo. Miró por la ventana del observatorio. El cielo del desierto brillaba con una nitidez casi dolorosa. Las estrellas parecían agujeros en una cortina negra, pero ahora cada una parecía mirarlo de vuelta. Allá afuera, algo nos está observando, pensó. Algo que viaja desde antes de que existiera la primera palabra humana. Regresó a la pantalla. Triatlas flotaba allí, representado como un pequeño objeto rojizo suspendido en la inmensidad del modelo holográfico. Inmutable, constante, imposible. Si esto es intencional, dijo en voz alta, entonces quien lo envió sabía hace 2 millones de años que aprenderíamos a usar radar, que usaríamos espectroscopía, que estudiaríamos frecuencias específicas. Predijeron nuestra tecnología, predijeron nuestra curiosidad. Un técnico, en voz baja, preguntó, ¿qué clase de mente puede ver tan lejos en el tiempo? Nadie respondió. A las 2:43 de la madrugada, lograron descifrar el primer fragmento real del mensaje. No contenía palabras ni símbolos, sino una secuencia rítmica de números primos. La forma más básica y universal de inteligencia matemática. La estructura que cualquier civilización científica reconocería instantáneamente. Pero había algo más. Un segundo nivel de modulación, oculto como un susurro bajo la melodía. Un eco matemático casi imperceptible. Y cuando lo aislaron, la sala se quedó sin respiración. Coincidía exactamente con la rotación del propio Triatlas. Se está describiendo a sí mismo, dijo Foster con la voz quebrada. Está transmitiendo su propio giro, su identidad. Alguien más murmuró. Es autorreferencial. La palabra quedó suspendida en el aire. Autorreferencial. Consciente de lo que es. Eso es imposible, dijo el científico, pero su propio tono lo traicionó. Sabía que nada de lo que habían visto debería existir. Las horas se convirtieron en días, y las filtraciones aparecieron inevitablemente. Primero en un foro especializado de astrofísica. Objeto HD 43782 emite señal no aleatoria. Luego en redes sociales. Después en noticiarios internacionales. El mundo despertó abruptamente. Millones de personas empezaron a mirar al cielo con una mezcla de emoción y terror. Gobiernos convocaron reuniones de emergencia. Líderes religiosos hablaron de profecías cumplidas. El Observatorio del Vaticano emitió un comunicado titubeante pero asombrado. Los mercados financieros se desplomaron, se recuperaron y volvieron a caer. En las plazas, la gente lloró, otros celebraron y otros gritaban hacia las estrellas. En todas partes aparecieron telescopios improvisados, antenas caseras y carteles escritos a mano. Welcome. Regresa a tu casa. No nos hagas daño. Estamos listos. Pero dentro del laboratorio, nada de eso importaba. Los científicos no tenían tiempo para explicaciones ni conferencias. Vivían encerrados en una rutina frenética, consumidos por las cifras, los algoritmos, la necesidad desesperada de comprender. Cada nueva capa que descifraban de mensaje revelaba algo más inquietante que lo anterior. La armonía interna de la señal no era plana ni lineal. Era tridimensional. Se comportaba como un campo resonante, una arquitectura en sí misma. Al visualizarla con herramientas de análisis, tomaba formas, espirales, liras vibrantes, estructuras que recordaban cadenas de ADN, campos magnéticos, patrones que parecían modelos de vida o quizás modelos de creación. No es solo comunicación, murmuró Chen. Es construcción, instrucción, diseño. El científico asintió con una lentitud abismal. Tal vez está mostrándonos cómo fue hecho. Y entonces vino el cambio que lo alteró todo. En el cuarto día de análisis continuo, el patrón del pulso empezó a modificarse. Al principio eran variaciones diminutas, casi imperceptibles, solo detectables cuando comparaban miles de ciclos. Pero luego se volvió evidente. Se está adaptando a nosotros, alertó Foster. Era la frase que nadie quería decir. Un pensamiento que había rondado entre ellos, pero que todos temían verbalizar.
Triatlas no solo transmitía, escuchaba, aprendía, respondía. Aquella misma noche, agobiado por la presión creciente y por la certeza de estar presenciando algo que lo superaba completamente, el científico salió a caminar por el desierto. La oscuridad era tan profunda que parecía tragarse el horizonte. El aire frío golpeó su rostro como un recordatorio de que, aunque estaban observando algo lejano, ellos seguían siendo humanos, frágiles, pequeños. Miró al cielo. La Vía Láctea se extendía como un río blanco. En algún punto de esa inmensidad, Triatlas seguía su curso milimétrico, esperando. La pregunta más inquietante del universo lo atravesó. ¿Está vivo? Tal vez no en el sentido biológico, pero sí en el sentido funcional, consciente, programado para sobrevivir, para aprender, para responder. Tal vez era un mensajero, tal vez un testigo, tal vez un recuerdo viviente de algo que existió mucho antes de nosotros. Tal vez un emisario que había esperado millones de años para encontrar una mente capaz de escucharlo. Recordó el tiempo. 2 millones de años viajando en la oscuridad. 2 millones de años esperando que una especie joven, apenas salida de su infancia tecnológica, levantara un telescopio y lo viera. Quizá lo encontramos demasiado pronto, pensó. Los monitores del observatorio comenzaron a sonar a lo lejos, llamándolo de vuelta. Corrió hacia adentro. Algo había cambiado. Triatlas estaba desacelerando. Su órbita se desviaba de nuevo. Y esta vez no era una fluctuación natural. Disminución de velocidad del 2%, informó Foster. Está ejecutando una maniobra controlada. El hombre sintió su estómago caer. ¿Hacia dónde se dirige? La respuesta cayó como un trueno silencioso. Se está posicionando entre Marte y Júpiter en un punto estable. El laboratorio entero quedó paralizado. Triatlas había dejado de ser un visitante. Había decidido quedarse. Y entonces ocurrió la última alteración de la señal. Una variación profunda, armónica, resonante. Como si el objeto respirara después de un largo esfuerzo. El patrón se reorganizó frente a ellos. La forma era clara, inconfundible. Una galaxia espiral vista desde arriba. No se está mostrando su lugar de origen, murmuró Chen. Pero el patrón no terminó ahí. La espiral se dobló sobre sí misma, giró, se contrajo. Y finalmente, el centro coincidió con un único punto de luz. Nuestro Sol. El científico sintió un nudo en la garganta. No solo está diciendo de dónde vino, susurró. Está diciendo que ahora está en casa. La sala quedó muda. No era el silencio del espacio, ni el de la noche. Era el silencio de comprender que una inteligencia ajena acababa de anunciar su presencia. Durante las horas siguientes, el mundo cayó en un torbellino. Comités internacionales, ruedas de prensa caóticas, debates que parecían incendiar cada país. Mientras tanto, cada telescopio de la Tierra apuntó hacia Triatlas. El objeto, del tamaño de una pequeña montaña, permanecía inmóvil, sereno, pacífico, como si supiera que ahora toda una especie lo observaba. El pulso no cesaba. Seguía marcando su ritmo de 47 segundos, constante como un corazón estelar. El científico apenas dormía. Su equipo comenzó a llamarlo el ancla. El que aún mantenía la cordura. El que aún no perdía el control. Pero por dentro, estaba igual de quebrado que todos los demás. Esto no es un descubrimiento, se decía a sí mismo. Es un reflejo. Y el mundo se partió en tres. Los que querían acercarse, los que querían esperar, y los que querían callar a toda costa. Los primeros decían que era el deber de la humanidad responder. Los segundos insistían en que la señal era un examen, una advertencia. Los terceros temían lo que pudiera pasar si demostraban demasiada curiosidad. Pero él no pertenecía a ninguno, porque sabía algo que los demás no estaban viendo. La señal tenía intención, tenía ritmo, tenía conciencia. Y entonces, una madrugada, ocurrió lo que nadie esperaba. La señal se detuvo. Por primera vez, el mundo entero contuvo el aliento. Durante 47 segundos exactos no hubo nada. Luego, un sonido completamente nuevo emergió del vacío. No era una repetición, no era un pulso, era una respuesta, una reconstrucción perfecta de todos los pings que la humanidad había enviado.
como un espejo, como si dijera, «Te escucho». El nuevo sonido que emergió tras el silencio no se parecía a nada registrado antes. No era el pulso seco y constante de los días previos, ni un eco levemente alterado por procesos naturales. Era un acorde profundo, complejo, casi musical, una vibración que parecía envolver cada rincón del laboratorio, como si la sala completa fuera un instrumento reaccionando al tacto de un ser invisible. Los científicos quedaron congelados. La respiración colectiva se detuvo. La pantalla principal mostraba la onda modulada expandiéndose, cada capa superpuesta formando una estructura matemática intricada. El científico avanzó un paso, sin darse cuenta. «¿Es?» «Respuesta», murmuró, incapaz de formular una frase completa. Las computadoras empezaron a desglosar la señal automáticamente. Lo que emergió de la decodificación fue aún más inquietante. La nueva onda contenía dentro de sí cada uno de los impulsos de radar que habían enviado. Todos. Cada ping humano había sido tomado, reorganizado, invertido y devuelto incrustado en el mensaje. Era la primera conversación entre especies. Aunque, claro, solo una de ellas sabía realmente lo que estaba haciendo. El científico apoyó ambas manos en el borde de la consola, temblando apenas. «Está aprendiendo nuestro lenguaje, o enseñándonos el suyo». La doctora Foster se llevó las manos al rostro. Estaba al borde de lágrimas que no eran de miedo, sino de un asombro tan abrumador que dolía. Chen, en cambio, parecía incapaz de parpadear. Los algoritmos de decodificación no tardaron en revelar algo aún más extraordinario. El mensaje tenía una estructura emergente, una figura matemática que se formaba gradualmente con cada iteración. Era un patrón que no se quedaba en la bidimensionalidad. Era tridimensional, casi como la maqueta de un concepto. Geometrías dentro de geometrías. Simetrías fractales. Capas que se plegaban sobre sí mismas como si siguieran una lógica imposible. Y en el centro de todo, una ecuación. Una ecuación que describía relaciones. La gravedad en nuestro sistema solar. Proporciones orbitales. La masa del Sol. La inclinación del eje terrestre. Parámetros que definían no solo dónde estábamos, sino quiénes éramos físicamente en el cosmos. «Es reconocimiento», dijo el científico, con la voz ronca. «Es su manera de decir, sé dónde estás, sé quién eres». El silencio posterior fue insoportable. Mientras tanto, en el exterior, el mundo se había vuelto un caos impaciente. Multitudes abarrotaban plazas, colinas, estacionamientos, cualquier lugar donde se pudiera ver un fragmento del cielo nocturno. Algunos cantaban, otros lloraban, otros gritaban como si el espacio pudiera escuchar su desesperación. Las noticias eran una marea de contradicciones. En un canal, un astrónomo hablaba con voz temblorosa de la mayor oportunidad de la humanidad. En otro, un líder político exigía cortar toda comunicación por miedo a provocar algo irreparable. En redes sociales, millones escribían mensajes dirigidos al cielo, como si la señal pudiera leer pensamientos. Pero dentro del laboratorio, en el corazón de aquel descubrimiento, el verdadero peso de la situación se sentía distinto, más íntimo, más aterrador, más real. El científico ya casi no dormía. Las noches eran solo una colección de horas en las que la mente seguía trabajando en silencio. La fatiga empezaba a dibujar sombras profundas en su rostro, pero él sabía que no podía detenerse. En algún momento, uno de los técnicos señaló hacia la ventana. La ciudad se veía distante, como si perteneciera a otro mundo. Manifestantes se reunían en todas las avenidas principales. Velas, carteles, oraciones, advertencias, cantos, gente pidiendo salvación, gente pidiendo silencio. Mientras tanto, en la consola, el mensaje seguía moldeándose. Cada segundo traía nueva información. Cada minuto transformaba la comprensión humana. El equipo científico había dejado de intentar traducirlo como un lenguaje convencional. Ya no buscaban palabras, ni símbolos, ni instrucciones claras. Habían comenzado a entender que la comunicación tal vez no estaba destinada a ser interpretada como un mensaje tradicional, sino como una relación, una forma de posición en el universo, una forma de decir aquí estoy, y sé que tú también estás. La humanidad no solo estaba siendo observada, estaba siendo reconocida.
El científico tomó un respiro profundo y decidió iniciar un protocolo que nadie había sugerido aún. Silencio. Tenemos que dejar de emitir, dijo de repente, rompiendo horas de discusión colectiva. Todos lo miraron, confundidos. Si esto es una conversación, continuó, no podemos llenarla de ruido. Hemos estado respondiendo sin comprender. Es momento de escuchar. Esa decisión dividió al equipo. Algunos temían que la falta de transmisión fuera interpretada como hostilidad. Otros creían que era la única forma de entender realmente. Pero el científico ya lo había decidido. Ordenó apagar los transmisores. El laboratorio entero quedó en un silencio absoluto, pesado, expectante. Por primera vez desde que todo comenzó, la humanidad guardó silencio colectivo ante el cosmos. La espera fue agónica. Minuto tras minuto, la tensión crecía como un hilo tirante a punto de romperse. Y entonces, Triatlas respondió. Su órbita, antes estable, comenzó a reajustarse de nuevo, muy ligeramente, como un gesto lento y deliberado. Su rotación disminuyó, y el pulso cambió. Ya no era tan nítido, tan mecánicamente perfecto. Era más lento, más suave, como si imitara un corazón humano que baja su ritmo después del sobresalto. Foster observó los datos con incredulidad. Está sincronizándose con nosotros. El científico no supo qué sentir. Era imposible no preguntarse si ese comportamiento era señal de una entidad que los tranquilizaba, como un gesto de calma hacia un animal asustado. La nueva señal no contenía números, ni patrones matemáticos complejos, sino una secuencia de luz. Flashes que podían verse incluso a simple vista. Personas en medio mundo levantaron la mirada aquella noche y vieron lo mismo. Un círculo. Una figura simple, perfecta, trazada con luz desde la distancia. No brillaba lo suficiente como para dañar los ojos. Era tenue, suave, casi compasiva. Un círculo. El símbolo más universal. Unidad, inicio, regreso, totalidad. La humanidad entera lo vio aparecer lentamente en el cielo. El científico salió al balcón del observatorio. Sus manos temblaban sobre la baranda. El viento nocturno era frío, pero él apenas lo sentía. El círculo se desvaneció con una lentitud exquisita, como si no quisiera asustar a la especie diminuta que lo observaba. Y después de aquel gesto, Triatlas hizo algo que rompió todas las expectativas. Comenzó a alejarse. Su trayectoria se curvó lentamente hacia el exterior del sistema solar, primero pasando Marte, luego Júpiter, en silencio, sin alteraciones, como si su propósito hubiera concluido. «Se va», murmuró alguien detrás del científico. Él negó suavemente con la cabeza. «No», dijo con una calma que nadie esperaba. «Está regresando al lugar de donde vino». La atmósfera se volvió casi espiritual. La humanidad acababa de presenciar algo que no sabía cómo interpretar. Mientras el objeto se alejaba, el científico dejó escapar una confesión que llevaba semanas evitando. Una que pesaba más que todo lo anterior. «Tal vez nunca vino a buscarnos», dijo. «Tal vez vino a recordarnos algo». Los demás voltearon a verlo. Él continuó. «Nos creíamos solos. Nos creíamos insignificantes en un océano indiferente. Pero este objeto, este mensajero de hace 2 millones de años, nos mostró lo contrario». El viento se llevó sus palabras, y en ese instante el cielo ya no parecía un vacío silencioso. Parecía vivo, atento, testigo, lo que la humanidad había creído durante siglos, que la mayor revelación sería saber que no estábamos solos. Ahora parecía incompleto. El científico lo entendía con dolorosa claridad. La verdad no es que nunca estuvimos solos. Respiró hondo. La verdad es que nunca fuimos ignorados. Durante las semanas siguientes, el mundo osciló entre histeria y esperanza. Informes contradictorios, teorías extremas, intentos desesperados por descifrar la señal final del círculo. Muchos preguntaban, ¿fue un saludo? ¿Una advertencia? ¿Una despedida? ¿Un comienzo? La comunidad científica se dividió en interpretaciones. Algunos veían el círculo como un gesto de paz, un símbolo universal de unidad. Otros sugerían que era una marca, una forma de señalar que la Tierra había sido catalogada.
Un grupo minoritario argumentaba que quizá el círculo representaba un ciclo, un mensaje que decía volveré. El científico, sin embargo, tenía otra hipótesis, una que lo perseguía incluso en sueños. No vino a comunicarse, decía. No vino a darnos instrucciones. Vinieron a abrirnos los ojos. Había visto algo en la estructura fractal del mensaje, algo que todavía no lograba descifrar, pero que intuía como un rastro de una civilización que ya no existía o que había cambiado más allá de la comprensión. Triatlas no se comportaba como un explorador activo, ni como una sonda moderna. Era más antiguo, más solemne, más funerario. Es un legado, concluía él en voz baja, una cápsula enviada hacia un futuro inimaginable. Un mensaje no para dialogar, sino para ser descubierto. Mientras observaban la última posición confirmada de Triatlas, el científico pensó en los seres que lo habían lanzado a través del abismo del tiempo. Seres que ya no existirían cuando su creación llegara a destino. Seres que aceptaron que su voz solo sería escuchada por desconocidos que aún no habían evolucionado. Esa idea lo estremecía. Un mensaje para alguien que jamás conocerías. Un saludo enviado al futuro profundo. Y ahora, ese futuro era la humanidad. No somos los primeros en mirar las estrellas con preguntas, pensó. Solo somos los primeros en escuchar la respuesta. Antes de finalizar la noche, el científico hizo algo que nadie esperaba. Abrió la transmisión del observatorio al público, en vivo. Miró directo a la cámara, como en el inicio de esta historia, pero ya no era el mismo hombre. No era el investigador racional y severo de principio. Ahora tenía la mirada de alguien que había visto el pasado remoto hablarle directamente a presente. Quiero que me digas en los comentarios, dijo, con voz suave. ¿Tú crees que esta señal fue un saludo o una despedida? ¿Qué crees que realmente significa ese círculo? Los estaré leyendo. Sabía que el mundo necesitaba participar. Necesitaba sentirse parte del descubrimiento. Necesitaba ponerle un significado humano a algo que estaba más allá de cualquier lenguaje. Él no tenía respuestas, pero sabía que las preguntas eran parte del viaje, y que, por primera vez en la historia, ese viaje ya no era solo de científicos, era de todos. La transmisión terminó. El cielo siguió allí, observando, esperando, quizá recordando, porque, aunque Triatlas ya no estaba dentro del sistema solar, su pulso seguía resonando en cada mente que había presenciado aquel momento. Y la humanidad, como un niño que por primera vez entiende que hay más allá de su casa, despertó. Las horas posteriores al alejamiento de Triatlas fueron una mezcla de alivio y angustia. Para muchos, el hecho de que el objeto saliera del sistema solar significaba seguridad. Para otros, era un símbolo de oportunidad perdida. Pero para el científico, ese desplazamiento no era un final. Era un cambio de capítulo. El mundo entero seguía pendiente. Cada transmisión en televisión, cada análisis amateur en Internet, cada opinión improvisada se convertía en una pieza más de un rompecabezas que nadie sabía realmente cómo armar. Las calles continuaban inundadas de multitudes, algunas con pancartas de esperanza, otras de miedo, otras simplemente buscando un sentido a lo ocurrido. Mientras tanto, en la soledad del observatorio, el científico revisaba los últimos datos registrados antes de que Triatlas desapareciera por completo del rango de detección directa. El círculo de luz, la desaceleración, la maniobra perfecta, la respuesta a los pings humanos. Todo seguía allí, en líneas de código y gráficas dinámicas, como huellas de un visitante que se había ido sin dejar rastro físico. Pero la ausencia visible hacía que los números dolieran aún más. Había un detalle que pocos habían notado y que no se permitía ignorar. La señal no se había apagado. No del todo. Era tenue, irregular, lejana, pero seguía ahí, pulsando cada vez con más lentitud, como los latidos de un gigante que se duerme. Era difícil saber si aquello significaba que el objeto seguía activo, o si era simplemente la resonancia de un mecanismo que se extinguía. El científico se quedó frente a la pantalla, observando el espectrograma con una mirada agotada. La doctora Chen se acercó con una taza humeante entre las manos. No era café, llevaban tantos días despiertos que ya ni siquiera hacía efecto, pero al menos el aroma cálido les recordaba que aún eran humanos. ¿La señal es estable?, preguntó ella. No, respondió él sin apartar la vista.
pero sigue siendo intencional. Chen frunció el ceño. Tal vez es una despedida prolongada, dijo ella, tratando de hallar una explicación racional. Él negó lentamente. O tal vez... Hizo una pausa, tratando de encontrar palabras para algo que rozaba el límite de lo comprensible. Tal vez es una transición. Un último mensaje escondido entre los pulsos. La frase dejó un eco en ambos. Días después, el mundo empezó a acostumbrarse a la idea de que un objeto interestelar, posiblemente artificial, había atravesado el sistema solar, había transmitido una señal inteligentísima, había dejado atónitos a millones, y luego se había marchado. Era la clase de evento que debería haber transformado las estructuras políticas, económicas y culturales de manera irreversible. Pero la naturaleza humana es extraña. Somos capaces de asombrarnos profundamente y al mismo tiempo de volver con rapidez a la rutina cuando el peligro inmediato desaparece. Las masas empezaron a dispersarse. Los mercados se estabilizaron, aunque con un nerviosismo palpable. Los líderes mundiales seguían pronunciando discursos, aunque cada uno interpretaba el hecho de forma distinta. Unos lo veían como un mensaje de paz. Otros lo consideraban una amenaza velada. Otros lo calificaban de manipulación masiva o mentira científica. Sin embargo, el recuerdo persistía. Una especie entera había levantado la mirada y, por un instante, se había sentido pequeña y acompañada a la vez. El científico, en cambio, no podía simplemente regresar a la normalidad. Cada fibra de su ser sentía que algo quedaba pendiente, algo oculto en la señal, algo que nadie más había visto. Mientras los demás miembros del equipo comenzaban a reintegrarse a sus vidas, él seguía atrapado en las gráficas, en los códigos, en las repeticiones, rebobinando miles de veces los patrones de la secuencia luminosa que había enviado Triatlas antes de irse, revisando fractales, comparando simetrías, buscando anomalías que no encajaban en la narrativa pública. Y entonces, una noche particularmente silenciosa, ocurrió. Mientras revisaba una de las capas más profundas del análisis espectral, encontró un patrón que no pertenecía a ninguna estructura previa. Era sutil, imperceptible para un ojo cansado, pero él lo había visto tantas veces que era capaz de notar incluso las diferencias más mínimas. Un desplazamiento, una alteración que no coincidía con ruido, una forma escondida entre las ondas. Amplió la imagen, verificó los datos, volvió a correr la simulación, y allí estaba, recurrente, constante, intencional, un ritmo secundario, no un número primo, no una figura geométrica, no un parámetro físico, era algo distinto, algo que no había aparecido en ninguna de las transmisiones anteriores. Algo que Triatas había enviado solo al final. Una suerte de curva ondulante, suave, que parecía oscilar alrededor de sí misma con una cadencia que recordaba el movimiento de un ser vivo respirando. El científico se quedó paralizado. Algo dentro de él sabía lo que estaba viendo antes de que su mente consciente lo aceptara. No era una ecuación, no era información, no era un plano técnico. Era una firma. No una firma en el sentido humano, sino un registro final, como el latido de despedida de una entidad. Un eco, una huella dactilar. Algo que decía, aquí estuve. Esto fui. Esto dejo. El científico llevó una mano a su boca. Había pasado semanas intentando entender la estructura de la señal, buscando un mensaje articulado, cuando tal vez la respuesta había estado allí todo el tiempo, escondida en la simplicidad. Triatlas no vino a comunicarse en palabras, ni a transmitir instrucciones, ni a dar advertencias, ni a establecer contacto diplomático. Triatlas dejó constancia, de sí mismo, de su origen, de su viaje, de su propósito, y quizás, de su muerte. El hallazgo lo aceleró todo. Reunió al equipo esa misma madrugada. Mostró el patrón. Al principio, nadie comprendía la importancia. Parece ruido residual, dijo uno. O interferencia, opinó otro. No, respondió él. No lo es. Activó una reconstrucción tridimensional del pulso secundario. La sala quedó iluminada por la figura, fluida, orgánica, sutilmente asimétrica, como todo lo que está vivo, inconfundible. Esto, dijo, no es matemática.
No es ingeniería. Es identidad. Chen entrecerró los ojos. ¿Una firma? Preguntó, todavía incrédula. Sí, respondió él, con el corazón acelerado. La firma de lo que creó Atria Atlas. ¿De quiénes lo enviaron? Una oleada de silencio recorrió la sala. Era como si, de pronto, una civilización entera, una que llevaba extinguida quizá millones de años, hubiera dejado un rastro minúsculo, un suspiro envuelto en patrones cósmicos que sólo una especie capaz de ver más allá de la física podría detectar. El científico se sentó, exhausto pero en paz. No nos hablaron, dijo. Se aseguraron de que supiéramos que existieron. La doctora Foster inhaló profundamente. Entonces, el círculo, esa despedida, era su manera de cerrar el ciclo, respondió él. Su manera de decir que habían sembrado su legado, y ahora podían seguir su camino. Nadie volvió a hablar en varios minutos. En los días siguientes, el equipo dedicó horas enteras a analizar aquella firma, a buscar patrones ocultos en la curva final. Pero cuanto más le estudiaban, más evidente se hacía algo inquietantemente sencillo. El mensaje no era para ser interpretado, era para ser recordado. Para que alguna especie en algún rincón de una galaxia espiral, a millones de años de distancia y a millones de años en el futuro, descubriera que no era la primera en levantar la vista, que la soledad nunca había sido real, que incluso la especie más efímera podía dejar una semilla que viajara más allá del tiempo mismo. Y, sin querer, ese legado ahora pertenecía a la humanidad. Una tarde, mientras el sol caía sobre el observatorio, el científico observó la última captura del rastro de Tria Atlas antes de que desapareciera completamente en la negrura interestelar. Una pequeña luz tenue, un punto rojo casi imperceptible, pero cargado de significado. ¿Te das cuenta?, murmuró Chen a su lado. Somos los herederos de un mensaje que no era para nosotros. El científico sonrió con tristeza. Eso lo hace aún más hermoso. Ella guardó silencio. Él continuó. No tenían forma de saber quién lo encontraría. No sabían si sería una especie avanzada o una primitiva. Solo confiaron en que alguien, en algún futuro lejano, levantaría los ojos y estaría preparado para escucharles. Chen asintió lentamente. Y ese alguien fuimos nosotros. Él miró las pantallas una vez más. Las ondas, el círculo, la firma, el eco, todo se había vuelto más claro que nunca. No nos eligieron, dijo, nos encontraron. Y ese pensamiento, por primera vez desde que todo comenzó, no lo llenó de miedo, sino de orgullo. Esa noche, el científico encendió de nuevo la cámara para dirigirse al público, tal como había hecho antes. No era obligatorio, nadie lo exigía, pero sentía que el mundo necesitaba oírlo. Lo que tenía que decir no era un descubrimiento técnico, ni un análisis científico. Era algo mucho más humano. Miró directamente a Alente. Lo que vimos, dijo con voz serena, no fue un contacto, fue un recuerdo, un mensaje desde una civilización que ya no existe. Respiró hondo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que ese mensaje fue un regalo o un lamento? Algo que dejaron para que no fueran olvidados, o para advertirnos de algo que ellos no pudieron evitar. Pausa. Te leo en los comentarios. Apagó la transmisión y quedó solo bajo la cúpula del observatorio, escuchando el eco residual del universo. El mismo universo que ahora se sentía un poco más cercano, un poco más cálido, un poco más consciente. Y por primera vez entendió lo que Tria Atlas había venido a recordarles. El vacío nunca estuvo vacío, solo estaba esperando a ser entendido. Durante los días que siguieron a la revelación final de la firma oculta, la rutina dentro del observatorio cambió por completo. Ya no se trataba de descifrar patrones, ni de anticipar movimientos, ni de rastrear al objeto en retirada. Ahora el trabajo se centraba en comprender algo más profundo y más humano. ¿Qué significaba, realmente, recibir la memoria de una civilización perdida? Las estaciones de trabajo permanecían encendidas, pero el ritmo frenético se había suavizado. Las voces ya no estaban cargadas de urgencia, ahora tenían un tono reflexivo, casi reverencial. Los científicos se movían como si caminaran dentro de una catedral silenciosa, sabiendo que cada píxel de cada pantalla contenía la sombra de una mente que vivió millones de años antes de que la humanidad existiera. El científico,
que desde el inicio había sido el eje emocional y racional de aquella odisea, sentía las consecuencias del descubrimiento no solo en su mente, sino en su manera de sentir el mundo. Había noches en las que apenas comía, noches en las que se quedaba mirando la cúpula de telescopios sin moverse durante horas, noches en las que el eco del pulso final parecía sonar dentro de su pecho como un recuerdo implantado. Era curioso. La humanidad había esperado durante siglos que, si alguna vez se encontraba evidencia de vida extraterrestre, ésta vendría acompañada de conocimiento, instrucciones, peligro o maravillas tecnológicas incalculables. Pero lo que recibieron fue algo más íntimo, y a la vez más devastador. Un legado, un testimonio, un rastro del paso de seres que ya no estaban. Una tarde, mientras revisaban la estructura fractal de la firma, la doctora Foster rompió el silencio con una pregunta que nadie había formulado todavía. ¿Y si esto no era un mensaje para nosotros? Preguntó, con los dedos temblorosos sobre el teclado. ¿Y si era un mensaje que ellos se dejaron a sí mismos? El científico levantó la vista. ¿Cómo? Un recordatorio. Foster asintió. Una especie de epitafio. Una cápsula para su propio futuro, aunque ese futuro nunca llegara. Chen, que estaba recostada en una silla con los brazos cruzados, intervino. O tal vez, dijo, con la mirada clavada a la figura tridimensional de la firma, era una forma de reafirmar su existencia antes de desaparecer. Una última manera de decir fuimos reales. La sala quedó muda. La idea era demasiado humana, demasiado emocional para venir de una civilización avanzada, pero también demasiado lógica. Si sabes que tu especie desaparecerá, pensó el científico, ¿no harías lo mismo? ¿No dejarías un rastro? ¿Una huella? ¿Algo que dijera al universo que al menos pasaste por él? Un estremecimiento recorrió la sala. El científico decidió entonces adentrarse en la zona del archivo donde guardaban los fragmentos originales sin procesar. Durante los días previos, todo el equipo había trabajado sobre copias filtradas, limpias, reconstruidas. Pero ahora quería volver al origen, a la señal cruda, tal como había llegado desde el vacío. Los datos eran pesados, densos, llenos de ruido espacial. Pero en ese caos también estaba la esencia pura del mensaje. Mientras reproducía los pulsos iniciales, se dio cuenta de algo extraño. Había microvariaciones en la intensidad del pulso que no aparecían en la versión procesada. Eran minúsculas, casi imperceptibles, pero estaban ahí, vibrando en la base del tono como el eco de una respiración contenida. «Hay algo más», murmuró para sí mismo. «Algo debajo de todo lo demás». Amplió la señal. La desaceleró. Extrajo capas que no habían sido revisadas porque parecían demasiado débiles para ser relevantes. Y entonces, como un murmullo emergiendo del fondo de un océano, apareció un patrón. Esta vez no era un fractal, ni una ecuación, ni una firma. Era ritmo, puro, orgánico. 3 pulsos. Pausa. 3 pulsos. Pausa. 3 pulsos. No tenían la regularidad matemática del resto del mensaje. No encajaban en el diseño armónico. Eran demasiado imperfectos. Chen se acercó cuando lo vio conteniendo el aliento. ¿Qué encontraste? Él reprodujo la secuencia. El sonido llenó la sala como un tatuaje profundo. Es un latido, dijo, con la voz quebrada. Una imitación o un recuerdo. Foster se acercó de inmediato. Miró el espectrograma con una expresión de incredulidad. Esto no es tecnología. Lo sé, respondió él. Era lo más cercano que habían encontrado a una señal de vida dentro del mensaje. No una vida actual, no una vida en proceso, sino el recuerdo de una vida. ¿Crees que? Empezó Foster. Sí, respondió él antes de que terminara. Creo que esto es lo que eran. Su respiración, su pulso, su tiempo interno. La posibilidad era tan enorme que costaba pronunciarla. Tal vez la civilización que envió a Tria Atlas había incluido en la señal un rastro biológico, un fragmento de lo que significaba estar vivo para ellos. Como si quisieran decir, así latía nuestro mundo. Así sonaba nuestra vida. El científico sintió un peso en el pecho. Era abrumador, como si alguien, millones de años muerto, hubiera puesto su mano sobre su hombro. El descubrimiento se mantuvo en secreto durante 48 horas.
no porque quisieran ocultarla al mundo, sino porque todavía no sabían cómo interpretarlo. Si lo anunciaban como una señal biológica, el planeta podría entrar en pánico. Si lo anunciaban como un error, estaría negando una de las revelaciones más importantes de la humanidad. El científico reunió al equipo en la sala de conferencias, que ahora estaba llena de papeles, pantallas portátiles, tazas vacías y mantas arrugadas. Todos lucían cansados, pero atentos. Lo que encontramos, comenzó él, no es un mensaje en el sentido convencional. No es un llamado, no es un plano, no es un código para activar tecnología. Es algo más íntimo. Las miradas se cruzaron, tensas. Creemos, continuó él, que la señal contiene un registro vital, una huella de cómo funcionaba la vida para quienes enviaron a Tria Atlas. Shen proyectó la curva en el aire. Era un pulso suave, irregular, pero claramente vivo. Esto, explicó ella, podría ser una forma de identidad fisiológica, como si nosotros enviáramos nuestro electrocardiograma al futuro. El silencio se volvió casi insoportable. Entonces, ¿eran biológicos?, preguntó alguien al fondo. Sí, respondió el científico, con una mezcla de certeza y temor. No eran máquinas, no eran códigos, no eran entidades abstractas, eran seres vivos. Toda la sala se estremeció. Esto cambia todo, dijo Foster. Mientras tanto, afuera del observatorio, el mundo seguía dividiéndose entre la ansiedad y la fascinación. Algunos celebraban el evento como un despertar espiritual. Otros lo consideraban una amenaza latente. Los debates recorrían todas las plataformas, pero nadie sabía lo que ellos acababan de descubrir. Una noche, el científico salió por un momento para tomar aire. La cúpula de estrellas brillaba como siempre, pero él ya no podía verla igual. El universo había dejado de ser un espacio indiferente y hostil. Ahora era un paisaje habitado, un escenario donde otras existencias habían dejado sus marcas. Millones de años antes de que nosotros existiéramos, pensaba, ellos ya tenían miedo de desaparecer. Esa idea lo conmovía profundamente. La humanidad siempre había sentido el peso de la mortalidad, pero ahora descubrían que no eran los únicos, que incluso civilizaciones avanzadas temían al olvido, que habían enviado su respiración, su esencia, su presencia a través del tiempo, como si dijeran al universo entero, no permitas que nos desvanezcamos. El científico sintió su garganta cerrarse. Era demasiado humano, demasiado triste, demasiado real. Esa misma madrugada prepararon el anuncio formal. El científico se sentó frente a la cámara, sabiendo que millones estaban esperando una actualización sobre la señal. Tomó aire. Miró el lente como si hablara no con una audiencia, sino con un futuro incierto. Tenemos nueva información, dijo con voz serena, pero cargada de emoción. Información que quizás redefine todo lo que creíamos. Pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Hemos encontrado un elemento biológico en la señal. Un ritmo. Una función vital. Algo que, por su naturaleza, solo podría haber provenido de seres vivos, no de máquinas. Las redes estallaron. La transmisión subió de espectadores en segundos. No sabemos cómo eran, continuó él. No sabemos su forma, su tamaño, su cultura, su historia. Pero sabemos algo. Tuvieron vida, y en ese acto de enviar a Tria Atlas, decidieron compartirla. El científico apretó los labios para no quebrarse. Quiero que me digas en los comentarios, ¿qué crees que sintieron ellos al saber que su mensaje viajaría millones de años, hacia destinatarios que nunca conocerían? Se detuvo. Sabía que acababa de lanzar al mundo una pregunta que no tenía respuesta. Pero también sabía que esa pregunta ya no pertenecía solo a los científicos. Era de todos. Apagó la cámara y se quedó allí sentado, respirando hondo, mientras la idea resonaba en su mente como un eco antiguo. La vida busca ser recordada, incluso cuando ya no está. Tras el anuncio mundial sobre la posible naturaleza biológica del ritmo escondido en la señal, la humanidad entró en una nueva fase emocional. Ya no se trataba únicamente de preguntarse si había vida en otros mundos. Ahora se trataba de comprender que esa vida había dejado un rastro para que alguien, millones de años después, pudiera encontrarlo. Y más aún, que ese alguien
Habíamos sido nosotros. Las redes se llenaron con preguntas que los científicos jamás habían imaginado responder. ¿A qué se parecían? ¿Eran conscientes cuando enviaron a Triatlas? ¿Sabían que su mundo moriría? ¿Podemos sentir nostalgia por seres que nunca conocimos? Demasiadas dudas para un planeta que, hasta hace poco, consideraba imposible la vida fuera del sistema solar. Y mientras la humanidad se debatía entre el asombro y la angustia, en el observatorio reinaba una calma tensa, como si el edificio mismo entendiera que estaban trabajando sobre algo delicado. Algo que, si lo descifraban mal, podría cambiar el curso de la historia para siempre. Los días siguientes al anuncio fueron un torbellino para el científico. Entrevistas, solicitudes de gobiernos, reuniones con instituciones internacionales, explicaciones que debía repetir una y otra vez. Pero cada vez que estaba frente a una cámara o a un político ansioso, sentía que algo faltaba, que no estaba diciendo todo, que el mensaje no era una amenaza, ni un aviso, ni un plano para crear tecnología, que era algo más humano, más íntimo, aunque aún no sabía cómo explicarlo. Una noche, agotado, regresó al laboratorio principal. La sala estaba casi vacía. Solo el murmullo suave de los servidores llenaba el aire. Al fondo, Chen seguía analizando el pulso biológico con una atención obsesiva. Ella levantó la vista cuando lo vio entrar. «Necesitamos ir más profundo», dijo, sin preámbulos. Él se frotó los ojos cansados. «¿Cuánto más profundo quieres llegar?» «Ya analizamos la señal desde todos los ángulos». Chen negó. «No desde todos. No desde el orgánico». El científico frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Ella señaló el espectrograma. «Si esto es un registro vital, no es solo un latido. No puede ser solo eso. Puede haber más ritmos fisiológicos superpuestos, o patrones que correspondan a ciclos biológicos. ¿Qué tal si estamos viendo solo la parte más fuerte del cuerpo?» Él se acercó. El pulso seguía ahí, nítido y suave, como si respirara. «¿Quieres reconstruir un organismo?», preguntó él. Chen lo miró en silencio. La respuesta era obvia, y era una locura que tenían que intentar. El proceso tomó días enteros. Los computadores del observatorio debieron conectarse a redes internacionales para soportar el procesamiento. Uno a uno, fueron aislando armónicos, ruidos propios del objeto, modulaciones que no tenían relación con la firma principal. Y, poco a poco, algo empezó a emerger. Al principio fue un patrón de oscilación suave, como el ritmo de un flujo interno. Después, una variación periódica que no correspondía al pulso principal. Y luego, una tercera. Foster fue la primera en darse cuenta. «Esto es», susurró, «como un conjunto de sistemas trabajando juntos». El científico casi contuvo la respiración. Corrieron una simulación tridimensional del total de ritmos encontrados. El modelo, aún incompleto, parecía una constelación de puntos conectados por líneas que vibraban en armonía. No era una forma biológica reconocible, pero tampoco era un artefacto mecánico. Era algo intermedio, algo vivo, pero estructurado, como si su biología hubiera sido diseñada para durar, para resistir, para viajar. Chen observó la figura con asombro. «Son funciones corporales», concluyó. «No sabemos qué representan exactamente, pero esto podría ser una ventana a cómo funcionaban ellos». El científico tragó saliva. La emoción era tan intensa que le dolía el pecho. «Entonces no solo enviaron su firma», murmuró. «Enviaron su cuerpo, o al menos un eco de cómo funcionaba». Foster se apoyó en la mesa, conmocionada. Esto es como si encontráramos un fósil, pero hecho de sonido». La noticia no tardó en filtrarse. Un reportaje anónimo aseguró que el equipo había encontrado un mapa anatómico alienígena. De inmediato, los titulares estallaron. «Pruebas de vida extraterrestre. Tienen un cuerpo». La señal contiene ADN en forma de onda. Científicos ocultan la morfología alienígena. El científico sintió que el mundo se salía de control. No habían revelado nada oficial aún, pero las interpretaciones se volvían cada vez más delirantes. Se convocó una conferencia extraordinaria. Exigieron transparencia total. Gobiernos de distintos países pidieron acceso al modelo.
La comunidad científica se dividió entre quienes querían liberar la información de inmediato y quienes temían que el público no estuviera preparado para comprender que estaban ante un rastro biológico de una especie extinguida. En medio de ese caos global, el científico sintió una presión aplastante. No quería que el legado de una civilización se redujera a titulares sensacionalistas. No quería que se transformara en miedo, porque no era miedo lo que transmitía el mensaje. Era vulnerabilidad. La vulnerabilidad de quienes saben que su tiempo se agota y, aún así, deciden dejar una semilla de sí mismos. 3 días después, el equipo se reunió en secreto para tomar una decisión. No podemos mostrar la figura, dijo Foster. La gente empezará a imaginar monstruos o deidades. La distorsionarán. Pero tampoco podemos ocultarla, respondió Chen. Eso sería repetir los errores del pasado. La humanidad merece saber. El científico escuchó todo en silencio. Sabía que la decisión final era suya. El mundo lo veía como el líder del descubrimiento, aunque él solo se sentía un mensajero accidental. Finalmente habló. Mostraremos la verdad, dijo, pero la explicaremos con claridad, sin amarillismo, sin especulación, solo como lo que es, la prueba de que ellos vivieron, y de que su biología dejó una huella. Chen sonrió con alivio. Foster, con resignación. El plan estaba decidido. La conferencia fue transmitida en todas partes del mundo. Millones de personas se conectaron, esperando ver por primera vez la silueta de una criatura alienígena. Muchos imaginaban cuerpos colosales. Otros esperaban una forma humanoide. Otros temían ver algo imposible de comprender. Pero cuando el científico apareció frente a las cámaras, lo hizo con una calma casi paternal. Hoy no les mostraré una forma física, comenzó. No porque queramos ocultarla, sino porque no tenemos una forma física. Pausa. Sus palabras captaron toda la atención. Lo que encontramos en el mensaje es algo mucho más profundo. Un conjunto de ritmos orgánicos. El eco de ciclos internos. No sabemos la forma de la especie que los generó, pero sabemos que eran seres vivos, con funciones, ritmos, tiempos, como nosotros. La pantalla detrás demostró el patrón tridimensional. Parecía una danza de puntos luminosos conectados por líneas suaves, vibrando al unísono. No era terrorífico, no era extraño, era hermoso, como una constelación privada. Esto, continuó el científico, es lo único que queda de ellos. Un rastro, un latido, un ciclo de vida convertido en luz. Millones de personas en todo el mundo se quedaron en silencio frente a la imagen. No había monstruos, no había criaturas deformes, no había dioses, solo una firma de vida, tan frágil como la nuestra. El científico respiró con dificultad. Miró una vez más la simulación. No sabemos cómo eran, dijo, pero sabemos que no querían ser olvidados. Sus ojos se humedecieron, aunque trató de controlarlo. Y ahora tampoco lo serán. La reacción del público fue inmediata. Personas de todas las culturas comenzaron a interpretar la figura como un símbolo universal. Artistas la replicaron en murales, música, esculturas. Escuelas la enseñaron como parte de la nueva historia del cosmos. Incluso comunidades religiosas encontraron en ella un punto de unión entre ciencia y espiritualidad. Por primera vez desde que todo comenzó, la humanidad tenía un foco común. Algo que no dividía, sino que conectaba. El científico observó todo desde lejos. No quería protagonismo. Nunca lo quiso. Pero se alegraba de que el mensaje fuera recibido así. Con emoción, con respeto, con humildad. Sin embargo, algo seguía inquietándolo. Había un fragmento de la señal que no habían logrado descifrar. Algo que no encajaba con lo biológico, ni con lo matemático, ni con lo físico. Un residuo, un susurro, un eco final más débil que todos los anteriores. Parecía ruido, pero no lo era. Lo sabía, lo sentía. Una noche, cuando el observatorio estaba en silencio absoluto, se sentó frente a la consola e insertó nuevamente la señal original, sin filtros ni procesamientos. Allí estaba, ese fragmento, un resto de algo. Lo aisló, lo amplificó, lo desaceleró, hasta que un patrón apareció. Uno tan simple, tan humano, tan devastador, que tuvo que cerrar los ojos para no romperse. No puede ser,
susurró. El eco final no era un ritmo biológico, no era una respiración, no era un pulso, era una secuencia repetida de 3 tonos. 3, una y otra vez, idénticos en frecuencia, distintos en duración. 3 tonos que cualquier civilización científica habría reconocido. Los primeros 3 números naturales. Los primeros 3 pasos de conteo. 1, 2, 3. El inicio de todo aprendizaje. El inicio de todo lenguaje. Un mensaje para principiantes. Para bebés cósmicos. Era como si una voz antigua, gastada por el tiempo, hubiera susurrado a través del vacío. Empieza aquí. No tengas miedo. Nosotros también empezamos así. El científico sintió que el aire se le iba de pecho. Entonces lo entendió. Triatlas no solo era un legado. No era solo memoria. No era solo un epitafio. Era un acto de compasión. Un recordatorio de que toda civilización, incluso la más avanzada, alguna vez fue pequeña, limitada, frágil. El mensaje decía, no están solos. Nunca lo estuvieron. Y no tienen por qué temer crecer. El científico se cubrió el rostro. Ahora sí, dejó que una lágrima escapara. La humanidad no había recibido solo un mensaje. Había recibido un abrazo a través del tiempo. Sabía que debía compartirlo. Sabía que el mundo tenía derecho a escucharlo también. Pero antes de preparar la transmisión, se acercó a la ventana del observatorio. Miró al cielo, no esperando ver a Triatlas, no esperando señales nuevas, sino simplemente agradeciendo. La cámara estaba lista. Él respiró hondo. Sonrió con una tristeza cálida. Quiero que me escribas algo en los comentarios, dijo con voz suave. ¿Tú qué crees que significa empezar desde cero? ¿Por qué crees que ellos nos dejaron esa secuencia final? Pausa. Te leo. Apagó la cámara. El observatorio quedó en silencio. Pero por primera vez, ese silencio no se sintió vacío. Se sintió acompañado. Después de revelar la secuencia final, aquellos 3 tonos que parecían un susurro primitivo atravesando millones de años, el científico sintió que algo dentro de él había cambiado de manera irreversible. El mensaje ya no era un enigma, ni un rompecabezas matemático, ni una amenaza escondida. Ahora tenía rostro emocional, significado profundo, casi un propósito. Durante las horas siguientes, el observatorio se volvió un refugio silencioso. Nietzsche ni Foster hablaron mucho. Parecían igual conmovidas, como si ese eco sencillo hubiera atravesado alguna barrera íntima que ninguna ecuación podría explicar. El científico volvió a escuchar la secuencia una y otra vez. 1, 2, 3. La repetición tenía algo maternal, algo tierno, algo que no se esperaba de una civilización tan antigua. Cada tono parecía cargar la misma intención. Todo comienza aquí. No tengas miedo de aprender. Resultaba abrumador pensar que seres extintos habían dejado un mensaje tan simple y a la vez tan universal, como si supieran que quien lo encontrara, fuera quien fuera, necesitaría una guía humilde para empezar a entender el cosmos. Días después, se convocó otra transmisión mundial. El científico sabía que la humanidad necesitaba escuchar esta parte, pero también entendía que debía explicarla con cuidado. Muchos todavía estaban asustados, otros confundidos, otros demasiado emocionados como para pensar con claridad. Cuando las cámaras se encendieron, él respiró profundo. Hemos encontrado un último fragmento, dijo. Algo que estaba oculto bajo todo lo demás. Un mensaje sencillo, algo que cualquiera puede entender. Mostró la gráfica. 3 tonos suaves, repetidos. Esto no es tecnología, explicó. No es una instrucción. No es una advertencia. Es el equivalente a que una civilización antigua nos tome de la mano y diga, comienza aquí, paso a paso, como hicimos nosotros. El mundo escuchó en silencio. No había miedo en esas notas. No había misterio. Solo una honestidad tan pura que la gente se quedó inmóvil frente a las pantallas, como si de repente entendieran lo frágil que es toda vida, incluso la vida que ya no existe. En los días siguientes, algo extraordinario ocurrió. Los debates agresivos bajaron. Las discusiones se volvieron más reflexivas. Y por primera vez desde que Triatlas apareció, la humanidad dejó de preguntarse si había peligro, y empezó a preguntarse qué podía aprender.
El científico observaba todo eso desde la distancia, con una mezcla de cansancio y alivio. Había sido testigo de la primera conversación entre dos civilizaciones separadas por millones de años, pero ahora entendía que la verdadera conversación apenas comenzaba. La humanidad consigo misma. Una noche, mientras revisaba por última vez los espectros, Foster se acercó. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo?, preguntó ella. Él levantó la vista. ¿Qué? Que no siento miedo. Antes, cuando creíamos que eran máquinas. Sí. Pero ahora, sabiendo que eran seres vivos, que también tuvieron miedo de desaparecer, siento que el universo se volvió más pequeño, más amable. El científico sonrió. Una sonrisa cansada, pero sincera. Yo también. Se quedaron unos segundos en silencio. El eco de los tres tonos seguía resonando en la sala, como una respiración lejana. ¿Crees que haya más mensajes así?, preguntó Foster. Él suspiró. No lo sé, pero creo que miró la pantalla. Era el más importante. Antes de irse a descansar, encendió una última transmisión para el público. Dime algo, dijo con voz suave, mirando directamente al ente. ¿Tú qué crees que significa que una civilización tan antigua haya decidido enseñarnos los primeros 3 pasos? ¿Crees que fue un gesto de cariño o una advertencia para no olvidar nuestras raíces? Pausa. Quiero leer tu opinión. Cerró la cámara. El laboratorio quedó nuevamente en silencio. Pero no era un silencio vacío, ni frío, ni distante. Era un silencio que contenía un mensaje sencillo, casi infantil, que había viajado 2 millones de años para alcanzarlos. 1, 2, 3, empieza. Con el paso de los días, el eco de los 3 tonos se convirtió en una especie de símbolo universal. Las personas lo usaban como melodía, como saludo, como recordatorio de que incluso una civilización perdida podía dejar un gesto tan simple y tan poderoso. Era extraño. Durante años, la humanidad había imaginado el contacto extraterrestre como algo monumental, aterrador o glorioso. Pero al final, el primer mensaje recibido no fue un plano, ni una advertencia, ni un artefacto impenetrable. Fue un inicio, el más básico posible. 3 pasos, 3 notas, una invitación. A medida que la atención mundial comenzaba a estabilizarse, el científico regresó a los lugares del observatorio que normalmente nadie visitaba. Los pasillos silenciosos, las bóvedas donde guardaban equipos antiguos, la terraza exterior donde el viento del desierto golpeaba con fuerza. Necesitaba pensar no como investigador, sino como ser humano. Miró el cielo nocturno, ese mismo cielo que, semanas atrás, había sido escenario de un descubrimiento imposible. Ahora se veía igual que siempre, inmenso y tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Pero sabía que algo se había cambiado. No en las estrellas, sino en quienes las miraban. Un recuerdo cruzó su mente. Aquella primera noche en que Triatlas modificó su señal para responder. La sorpresa, el miedo, la sensación de estar ante algo que no debía existir. Y ahora, después de todo, lo que quedaba era una certeza dulce y dolorosa. No estábamos solos en nuestra fragilidad. No estábamos solos en nuestro miedo a desaparecer. No estábamos solos en nuestra necesidad de dejar huella. La humanidad compartía algo profundo con seres que jamás conocería. Al día siguiente, el científico reunió al equipo por última vez. Ya no había cifras urgentes que analizar, ni códigos que descifrar, ni espectros por reconstruir. Solo había un legado que debían proteger. No podemos permitir, dijo él, que esto se convierta en arma política, ni en superstición, ni en propaganda. Lo que recibimos fue un acto de memoria, algo sagrado, algo vulnerable. Chen asintió. Entonces, ¿qué hacemos? Él miró el modelo tridimensional del ritmo biológico, la firma, la secuencia de 3 tonos. Era casi como observar un álbum familiar de alguien que nunca conocerías. Lo compartimos, respondió finalmente. Pero con responsabilidad, con contexto, con humanidad. Foster respiró hondo. ¿Y después? Él sonrió con una tristeza tranquila. Después, seguimos aprendiendo, tal como ellos quisieron. Esa noche, la última transmisión del proyecto fue emitida al mundo. El científico habló con la voz calmada de quien ya encontró la respuesta que buscaba. Hemos llegado al final de la señal,
dijo, pero no al final del mensaje. Lo que recibimos no fue un manual ni una advertencia. Fue un regalo. Pausa. Dejó que el silencio se acomodara. Una civilización antigua decidió que no quería ser olvidada. Decidió dejar un fragmento de su vida a quien quiera que estuviera aquí para escucharlo. Y ese quien quiera, fuimos nosotros. La imagen de los 3 tonos apareció detrás de él. Suave, casi íntima. No sabemos qué les ocurrió. No sabemos cómo eran. Pero sí sabemos esto. Lo último que enviaron no fue miedo. No fue orgullo. No fue desesperación. Fue enseñanza. 3 pasos. 3 notas. 3 razones para recordar que incluso en el universo más vasto, todo empieza con un gesto pequeño. El científico miró a la cámara una última vez. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿qué te gustaría enviar tú si supieras que tu mensaje viajará millones de años y llegará a alguien que jamás conocerás? Se inclinó hacia atrás. La transmisión terminó. Horas después, el observatorio quedó completamente en silencio. El equipo se marchó. Las luces se apagaron. Los monitores quedaron en suspensión. Y solo el científico permaneció unos minutos más en la terraza, bajo el cielo estrellado. Miró hacia la oscuridad donde Triatlas había desaparecido, imaginando al objeto alejándose en la inmensidad como una luciérnaga roja que se pierde entre sombras. Y por primera vez desde que todo comenzó, no sintió ansiedad, ni temor, ni responsabilidad abrumadora. Sintió gratitud. Gratitud por haber escuchado el eco de una vida extinguida. Gratitud por haber sido testigo de un mensaje que trascendió el tiempo. Gratitud por haber aprendido que incluso los seres más avanzados regresan, al final, al mismo punto. 1, 2, 3. El comienzo. El punto cero. El lugar donde todas las civilizaciones, grandes o pequeñas, jóvenes o antiguas, toman aire antes de dar su primer paso hacia lo desconocido. La noche lo envolvió, y el científico cerró los ojos, dejando que el universo, tan viejo, tan vasto y ahora tan humano, respirara con él.